Accedimos a documentos secretos de la Iglesia e incluso del propio Vaticano. Se ha recibido en esta Secretaría de Estado una carta del señor Víctor Rodríguez en la que se refiere a su delicada situación. Tengo una pena enorme. Escribí contando todo al arzobispado de Santiago 2 años atrás y nunca recibí respuesta. Son registros históricos que evidencian cómo la Iglesia ha albergado por décadas antecedentes sobre delitos sexuales que sacerdotes chilenos han cometido en contra de niños. Se ha observado también demasiada familiaridad con los niños, manosea a los niños con frecuencia. A través de ellos se devela la manera en que diferentes miembros de la Iglesia Católica chilena han logrado silenciar denuncias contra el clero. Fui obispo de su ciudad natal y solo escuché elogios de su persona y de su obra. Avisé al padre inspector Ricardo Etzat y le pedí al padre Sergio que se fuera inmediatamente de la comunidad a una casa de retiro sin comunicar a nadie su paradero. En un afán que parece tan incesante como brutal por encubrir a sus sacerdotes hasta lograr la prescripción de los delitos, la Iglesia ha silenciado por años testimonios de víctimas, algunas de las cuales conoceremos en este reportaje. ¿Cómo vas a pensar que el cura que bautizó a tu hijo, que lo bautizó, sea encubridor del abuso a ese mismo niño? Me nació una sensación de asco y de repudio interna, que en ese momento como niño no sabía explicar. Escribí una carta, mismo el Sati, diciéndole lo que me había pasado. Los curas nos ofrecieron plata. ¿A cambio de qué? Del silencio, de quedarnos callados. ¿De no denunciar? De no denunciar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Cuando tenía 12 años, el hermano más pequeño de José fue abusado sexualmente por un sacerdote salesiano en la cisterna. Cuando su madre denunció a un grupo de sacerdotes, le ofreció dinero a cambio del silencio. ¿Ellos se presentaron, dijeron sus nombres en la reunión, sus cargos, dijeron algo? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Yo soy en este caso me recuerdo del que más hablo, yo soy el vicario de la zona sur, que tiene a cargo el Bosco, entre otros, ¿ya? Por el tema de Zonal Sur. La reunión que recuerda a José se realizó en la vicaría de la zona sur en diciembre de 1999. Aunque no recuerda nombres, asegura que el vicario era quien dirigía la reunión. Era quien conducía la conversación cuando trata de inducir que esto es un malentendido por parte de mi hermano. Ello pese a que para esa fecha, 1999, la congregación ya manejaba el historial de al menos 7 casos de delitos sexuales contra menores cometidos por el mismo sacerdote. Hola, buenos días. Mire, soy periodista de Chilevisión. Estoy tratando de buscar, de saber quién era el vicario de la zona sur en el año 1999. Nos abrieron. Aquí fue donde usted vino, ¿no? Sí. Hola, gracias. Vamos. Sí, bien, adelante. Gracias. Estamos haciendo un reportaje y estamos grabando. Estamos haciendo un reportaje sobre esto, pero eso se lo dije al principio. Estamos grabando. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Marta Escalona. Ya, y tú me dijiste en el año 99, sí. El vicario era Cristian Prej. Cristian Prej. El mismo Cristian Prej que más tarde fue expulsado del sacerdocio y que hoy enfrenta a la justicia porque en su contra existen también denuncias por diversos delitos sexuales que habría cometido mientras fue parte de la iglesia. Era Cristian Prej. Pero... Si yo le muestro esta foto, ¿usted lo recordará? Él era. Sí. Él es el que habla y el que propone y el que dice saneemos este tema como que fue un malentendido, ofreciendo plata. Es el mismo, ¿estás seguro? Sí, estoy segurísimo, 100% seguro.
Aunque no figura en este documento, Prej habría estado detrás de este acuerdo en el que la madre de José termina aceptando 2 millones de pesos que, según el abogado de los salesianos, Aldo Cavalli, serían destinados al tratamiento del niño. Así queda al menos ante notario. Con el compromiso de destinarlos única y exclusivamente en el tratamiento y educación que pueda requerir mi hijo, como ayuda a efecto de reparar cualquier mal que se le pueda haber causado. Lamentablemente ya mi mamá no está con nosotros, pero si tuviese que hacerlo todo de nuevo, sí hay un grado de frustración. Creo que lo haría de otra manera. ¿Y la situación económica de ustedes y de su mamá, en particular en esa época, cómo era? Ella trabajaba de empleada casa particular y mantenía a mis 2 hermanos, pues yo ya estaba fuera del hogar, yo estaba casado. Este documento demuestra que en 1990, o sea, 9 años antes del abuso al hermano menor de José, el propio Ricardo Ezzati ya sabía de los delitos sexuales del sacerdote Sergio Aravena. Es Leonardo Santibáñez, otro sacerdote salesiano, quien se entera del abuso a 2 gemelos de 13 años de la Gratitud Nacional. Mire cómo procede con esta denuncia. Yo llamé inmediatamente al padre Sergio, quien reconoció el hecho. Avisé al padre inspector Ricardo Ezzati y le pedí al padre Sergio que se fuera inmediatamente de la comunidad a una casa de retiro sin comunicar a nadie su paradero. Luego, junto a la profesora, visitamos a la familia para asegurarles que el padre sería alejado para siempre del colegio y tratar de detener el proceso iniciado, proceso que no prosperó. En el mismo colegio salesiano de la Alameda, Manuel fue abusado por el mismo sacerdote 5 años antes que los gemelos. Cuando recién me pasó todo esto ahí en Chile, en la escuela, en ese colegio salesiano, Don Bosco, yo no, que me bloqueé y la única manera que yo reaccioné como una manera de escapar de la situación fue haciendo como desorden y desmadre. Tenía 13 años y apenas cumplió los 18, se fue del país. Me fui de Chile, dejé a mi familia, dejé a todo el mundo porque inconscientemente, internamente tenía una sensación de rechazo a Chile y a todo lo que me había pasado ahí. En 2002 escribió a la congregación salesiana para exigir la salida del sacerdote que seguía instalado en el mismo colegio. Aldo Cavalli, el mismo abogado que supo del abuso sexual al hermano menor de José, y Leonardo Santibáñez, el mismo sacerdote que logró silenciar el abuso a los gemelos, se contactó con los padres de Manuel en Chile. Fuimos al arzobispado, hicimos la denuncia y después nos llamaron para ver qué es lo que queríamos. ¿Cómo interpretas hoy día esta pregunta de parte de ellos? ¿Por qué la hacen? Seguramente para que yo no siguiera con ninguna acción, solamente para ver si me podían comprar mi silencio. Y eso es lo que yo sentí cuando me llamaron, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo lógico? Si yo estoy haciendo una denuncia, ¿qué es lo lógico que quiero? Que sea castigado de alguna forma, sea castigado, sea expulsado. Antes de eso, se había reunido una comisión especial de salesianos para analizar el caso. Estas son las actas de 2 reuniones de la comisión. En una de ellas, el psicólogo que prestaba servicios para la congregación salesiana, haciendo terapias a los propios sacerdotes, cuestiona la veracidad de la denuncia. Que el matrimonio, que actualmente se encuentra separado, ya se encontraba en crisis en 1985 y que esto puede haber influido en los desajustes de conducta del niño. No es verdad que haya sido problemas de matrimonio, porque con el padre del niño nos separamos apenas cuando él tenía 3 años. Pero la relación con su padre siempre fue buena, inclusive la mía. Todo lo que tenía que ver con él lo veíamos entre los dos. En otra acta, el mismo psicólogo afirma que se ha enterado de un nuevo delito sexual cometido por el sacerdote. Indica que el padre Aravena le reveló en la consulta que había tenido otra experiencia de abuso con un menor en el mes de agosto de este año. O sea, en 2002.
20 años antes, Maximiano Ortúzar y José Nicolucci ya sabían que el sacerdote abusaba de niños y también silenciaron las denuncias, expulsando a los alumnos y mintiendo a la comunidad. El modus operandi en el traslado de los sacerdotes de colegio en colegio, donde iban abusando y habían las denuncias y los trasladaban, es un modus operandi como efectivamente sucedió con este sacerdote. Víctor Rodríguez recuerda como si fuera ayer su paso por el Colegio Salesiano de Concepción y la historia de abusos que tuvo que enfrentar desde los 12 años y que nunca pudo superar. Mire, los sacerdotes, fue horroroso. Mire, yo no lo he olvidado, eso no se puede olvidar, esas cosas no se olvidan nunca. De estos abusos sexuales habla en esta carta dirigida al Papa Francisco en 2013. Vino el padre Carrasco y me manoseó por mucho tiempo poniendo sus genitales en erección bajo sus pantalones y me preguntó el número de mi cama. ¿Cuántas veces pasó eso? Pasaría unas 20, 30 veces sería. Distintas épocas del año, todos los años que estuve yo ahí, aparecía este cura se aparecía como el diablo de repente. Le asegura al Papa que el arzobispado de Santiago está al tanto de todo. Y nunca recibí respuesta. Cuando el Vaticano recibe la carta de Víctor Rodríguez, pide explicaciones al arzobispado de Santiago. Esto es lo que responde Ricardo Esati en 2013. Y nunca he recibido ninguna denuncia de su parte. Qué mentira más grande. Le entregó personalmente a Esati la carta. Conocí al padre Carrasco desde 1972. Jamás escuché algo inconveniente acerca de su conducta. Solo escuché elogios de su persona y de su obra. Pero no era difícil encontrar antecedentes sobre Carrasco. Esto estaba anotado en su hoja de vida como sacerdote. Demasiada familiaridad con los niños, manosea a los niños con frecuencia. Víctor Rodríguez cuenta en su carta que el sacerdote Muñoz también lo abusó. Los salesianos tenían corredores que a veces no daban ni un alma. Parte donde no había nadie, yo iba creyendo y de repente aparecía el cura y ese señor Muñoz me buscaba a darme besos. Esati no se refiere a él en su respuesta ante el Vaticano, pero lo cierto es que el ex arzobispo de Santiago sabía de los problemas del sacerdote Muñoz, al menos desde 1990, cuando le escribe esta carta. Canónicamente, tu situación es grave, pero me preocupa mucho más que esto, tu vida religiosa y sacerdotal. En 2009 se supo de los abusos sexuales que el mismo sacerdote Muñoz había cometido contra un niño. Otra vez es Leonardo Santibáñez quien silencia este caso, pues consiguió que el chofer del sacerdote que había comentado esta situación de abusos se retractara. En 2015, la propia víctima denunció a Muñoz ante los salesianos, pero un mes más tarde, el sacerdote murió. Es un modo operandi también que ocupan para efectos de encubrir y no llegar a la responsabilidad, o sea, no entregan los antecedentes a la justicia civil y cuando ellos investigan, dilatan hasta que el sacerdote muere. Al final, la justicia canónica no opera. ¿Cómo es posible que no se haga justicia? No se hace justicia con los abusadores, con la gente que hace todo esto. Nunca me respondieron. Nunca me respondió nadie. Quiero pedirle perdón a mi hijo. Perdón por no haberlo sabido proteger. Perdón por no haberme dado cuenta. Perdón por haberlo castigado. Eso. Yo no sabía, pero debería haberme dado cuenta. Leonardo Santibáñez, Natalia Vitali, Ricardo Esati y otros miembros de la congregación salesiana enfrentan una querella por asociación ilícita que impulsaron las víctimas de los sacerdotes ya fallecidos. A través del arzobispado se informó que ninguno estaba disponible para una entrevista. En paralelo, el Ministerio Público tiene algunas causas contra estos y otros religiosos, pero hasta ahora ninguno ha sido formalizado por encubrimiento. No fue posible obtener respuesta de la defensa de Cristian Prech. Ricardo Esati está internado en una clínica y Leonardo Santibáñez fue destinado a formar nuevos sacerdotes en Uruguay.